Bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guido Vilariño y les quiero contar un poco de los últimos 10 años de mi carrera en Mural. Contarles un poco las cosas que pasaron, algunas decisiones que creo que tomamos que estuvieron bien y nos ayudaron a atravesar el proceso de convertirnos en un unicornio. Bueno, solo como detalle, le dicen unicornio a compañías que valen más de $1.000 millones y ese proceso fue muy interesante. Bueno, les quiero contar un poquito de esto. Primero un poquito de contexto, Mural. ¿Qué es Mural y por qué lo hacemos? Esta imagen es una pintura, una de las primeras pinturas de la que tenemos registro en la cueva de Altamira, en España. Tiene un poquito más de 35.000 años, se cree. La pregunta es, ¿por qué pongo esto, no? Una de las hipótesis que hay alrededor de esto es que esto no es solamente una imagen, una pintura, una decoración, sino que es una forma de comunicación. Porque lo que nos está mostrando es qué soporte tenían que usar ellos para hablar de estas cosas que eran complejas, ¿no? Táctica de cacería, el animal que queremos cazar, ¿dónde va? Porque la realidad es que como sistema de comunicación, esto aparece mucho antes que el texto. Porque el texto lo pensamos, si uno habla de lenguaje, de registro, uno piensa en texto. Pero el texto es una tecnología mucho más moderna, si queremos. Aparece hace unos 5.000 años. Y es mucho más natural la imagen. Las personas pensamos de manera visual y una imagen puede condensar, es mucho más densa como forma de lenguaje para comunicar ideas complejas, ¿no? Cacería. Esta forma fue muy efectiva y se usó durante miles de años para comunicar estas ideas complejas. ¿Por qué? Porque pensamos de forma visual, esto lo sabemos. La enorme mayoría de los seres humanos, cuando pensamos en ideas, imaginamos, imagen, ¿no? Yo te digo, imagínate un barco que en tu mente aparece un barco. El barco como te lo imaginas vos, pero usamos ese mecanismo. Pensamos de manera visual. Todo esto para hablar de un poquito de Mural. ¿Qué hacemos en Mural? Bueno, Mural es una herramienta que le permite a equipos de trabajo visualmente comunicarse en tiempo real para distintas actividades, pero fundamentalmente para intercambiar y alinearse alrededor de ideas complejas de forma visual. En lugar de cadenas de mails eternas, en lugar de documentos eternos que sirven, pero la carga cognitiva del texto es muy grande y la imagen es más simple, especialmente en las etapas donde no sabes todavía muy bien qué es lo que quieres hacer, pero tenés que alinear los patitos, ¿no? Es decir, colaborar visualmente, mirando como nuestros antepasados, es como organizamos ideas y vamos a la acción, cómo decidimos para dónde ir, cómo tomamos la decisión en equipo de para dónde ir. ¿Bien? Un poquito de historia de Mural. Se fundó en 2011 en Buenos Aires, Argentina. La primera versión salió casi un año después, en septiembre de 2012. Era espantosa la primera versión. Pero bueno, esos primeros 3-4 años yo todavía no estaba. Básicamente fue discovery, ¿no? O sea, entender qué es lo que queremos hacer, ¿no? Encontrar esta cosa que se llama el Problem Solution Fit. Diciendo, bueno, hay un problema de colaboración remota, ¿no? Yo quiero colaborar con otros y todavía no estaba Zoom, o sea, la forma que tenías de tener reuniones con otros que no estaban en la misma habitación era por estos sistemas de voice call asterisk, se llamaban, había un montón, que era una cosa que está en el medio de la mesa, no veías a la persona con la que estabas hablando, era como una llamada telefónica de grupo, pero no podías compartir visualmente, era todo hablado. Bueno, eso fue iterando y finalmente en 2015, que fue el año que yo me sumé, encontramos el Product Market Fit con foco alrededor de Design Thinking. Design Thinking, tópico muy interesante, podría ser una charla en sí misma, pero básicamente se trata de técnicas que sirven para trabajar visualmente con otros, para coordinar ideas, diseñar soluciones. Muy piola. Bueno, hay 15 personas y empezamos a partir de encontrar eso y nuestro primer gran cliente en 2015, crecimiento sostenido. 2020, qué año, ¿no? Pandemia, nos encerramos a todos y de repente todo el mundo tenía que trabajar desde su casa. Bueno, para nosotros fue bastante bueno eso. Ahí entramos en Hypergrowth. Y bueno, ahí ya no era
lineal, o creciendo un poquito, eran... Ahora les voy a mostrar. Pero básicamente, para que tengan el contexto, pasamos en un año de ser 100 a 400 y al final del año siguiente éramos 900, en 2021. 2021 fue el año que oficialmente fuimos a unicornio, 2 billion plus. Bueno, lo que viene después, un poco después charlamos, pero es como lo menos relevante tal vez para esta historia. Les di contexto de Mural, le voy a dar un poquito de contexto mío. ¿Por qué llegué acá? Porque estoy acá parado hablando. Mi primer amor fueron los videojuegos. Esto un poco se habló ayer del primer amor. Bueno, pueden ver acá la de arriba a la izquierda. Yo tenía 2, 3 años con mi primer jueguito. Fascinado, completamente absorto. En la casa donde crecí. Bueno, Mario. Por ahí los más jóvenes no lo jugaron, si no lo hicieron, jueguenlo porque es un juego extraordinario. Bueno, ya después, 7 años, ya con la computadora, la 286 DOS, ya me metí un poco más a, bueno, meter un disquete, a 2 puntos, cargar, instalar cosas. Siempre alrededor de los videojuegos me llevó a aprender más tecnología, meterme un poco más en, bueno, cómo instaló algo, cómo cambiar las opciones. A veces un juego no te andaba y tenías que entrar al setup.exe y empezar a jugar con los IRQs, DMAs, settings de las placas de la computadora para que te ande. Bueno, así aprendías que era eso. Y finalmente la última, bajo a la derecha, a través de los juegos llegué a los juegos en red, la segunda mitad de los años 90 y ya en los 2000, bueno, empecé a competir, ¿no? Los primeros juegos Doom, Duke Nukem, después vino el Quake, Counter-Strike, y esta foto es del primer torneo que gané con mi equipo en ese momento, de Counter-Strike, antes de la versión 1.0, hace mucho, y el premio fue un mouse óptico. ¡Wow! ¡Wow! Los más jóvenes acá tal vez no saben que el mouse antes tenía una pelotita, no tenía luz. Había que limpiarlo. Good times. Bueno, a través de eso, y yendo a LAN parties, juntándome a practicar, llevabas tu computadora. No sé cómo hacía para llevar un monitor de 17 pulgadas, pero lo hacía. Y había que armar la red. Entonces aprendí de redes, configurar cosas, drivers. Bueno, reinstalar Windows 90.000 veces hasta que andaba. A través de esto, fui desarrollando cierto skill de tecnología gracias a este amor, a esta pasión. Al punto que dije, yo quiero trabajar de esto. Yo empecé a trabajar en el 2001, pero finalmente en 2008, ya con varios años trabajando en desarrollo, pude entrar a cumplir mi sueño, que era hacer videojuegos. En 2008 entré a Three Melons, un estudio de videojuegos en Argentina. Ahí es parte del equipo que hizo este juego que muestro acá abajo, que es Bola. En 2011, el Mundial de Fútbol y la explosión de las redes sociales, decidimos hacer un social game. Yo, lo primero que hice ahí en Three Melons fue Developer Tooling, herramientas para los desarrolladores. Un editor de niveles que lo convertimos en un IDE para ayudar a los diseñadores, los game designers, a hacer los niveles y los programadores probar las cosas rápido, sin que tuvieran que escribir código, sin que tuvieran que hacer este tipo de cosas. Para compararlo, por ahí, si alguno conoce Unity, Unity es una herramienta de desarrollo de videojuegos extraordinaria. En ese momento estaba empezando, pero bueno, tiene su propio player, y el rey en ese momento en la web para todo lo que no era estático era Flash. Bueno, nosotros hicimos como nuestro propio Unity para Flash. Y yo hacía esa herramienta, ¿no? El Developer Tooling. Bueno, con eso construimos Bola, que fue un juego que durante el Mundial del 2010 la pegó toda y llegamos a tener más de 1 millón de usuarios diarios. O sea, muchos millones registrados, pero diarios más de 1 millón. Eso estuvo muy bueno, pero bueno, nosotros como compañía de videojuegos sabíamos hacer frontend y gráficos y etcétera, y desarrolladores no sabíamos nada porque no teníamos la necesidad. O sea, la forma en que nosotros entregamos era, te entrego el archivo de Flash, fíjate al cliente. Bueno, en este caso teníamos que operarlo nosotros. Ya no era un servicio, sino un producto. Necesitamos servidores aparte para manejar los datos, las competencias entre los jugadores, social games. Y nadie sabía hacer eso. Y yo, que era el que hacía cosas menos visuales porque estaba en Tool, dijeron, bueno, ocupate del server. Bueno, tuve que aprender a usar la nube, porque tampoco teníamos... 2009 en realidad empezamos el proyecto. AWS existía, tenía solo EC2, o sea, servers, y los de Windows eran carísimos, y S3.
no hacíamos Linux, hacíamos todo Windows, programaba en .NET, en C#, porque ¿para qué quiero, si hago videojuegos, usar Linux? Pero bueno, me puse a trabajar en eso y apareció esta cosa que se llamaba Windows Azure, que era la nueva nube de Microsoft. Y que la ventaja era que vos tirabas tu código C# y andaba. Así que aprendí a usar la nube medio a contrarreloj. Todavía era un preview. Eso, todavía no era estable, pero bueno, era lo que teníamos. Buenísimo, nos compró Disney y cuando me di cuenta que estaba trabajando para Mickey Mouse, dije, nos vemos. Después de eso, básicamente me dediqué o sea, me hice founder, tuve un par de startups que no funcionó, pero aprendí un montón. La foto que no se ve es una foto del Partido de la Red, que es un partido político que cofundé en Buenos Aires. La propuesta era simple, ayudar a los ciudadanos a participar de la discusión pública a través de plataformas online para decidir sobre las leyes, ¿no? Si les gusta, si están de acuerdo o no de acuerdo, abstenerse sobre propuestas de ley y llevarlo a la legislatura. Fuimos a elecciones, fui candidato, no lo recomiendo, pero fue muy interesante, muy desgastante. Sacamos un poquito más de 100.000 votos en la Ciudad de Buenos Aires, no logramos una banca, pero validamos que había cierto interés y a través de eso armamos una fundación con la que construimos ese software, pero software libre. Democracy OS se llama, sigue estando ahí. Y a través de eso dijimos, bueno, justo pasó en 2014 que Y Combinator, la aceleradora, si no la conocen deberían conocerla, muy interesante, abrió un track para non-profits. Y nosotros somos una fundación sin fines de lucro. Y dijimos, bueno, apliquemos, ¿no? Dale. Lo peor que puede pasar es que nos digan que no. Nos dijeron que sí. Entonces quedamos ahí. Estuve viviendo 3 meses en Mountain View, en el programa de Y Combinator. Extraordinario. Y a través de eso, muchas cosas, mucho aprendizaje, exposición a no sé, Silicon Valley, las mentes más brillantes que conocí. Pero bueno, después ese proyecto tuvo otros problemas y decidí apartarme a mitad de 2015. Y ahí fue cuando me sumé a Mural. Entonces, quiero contar algunas cositas que pasaron en la primera etapa de Mural, que creo que fueron buenas decisiones, algunas cosas que pasaron después. No sé, evalúen ustedes qué tipo de decisiones fueron y un poquito de cierre después. Entonces, Mural, 2015. Agosto de 2015. Era muy distinto en ese momento. De hecho, no se llamaba Mural, se llamaba Mirally. Éramos más o menos 15 personas. Esa foto no es exactamente de agosto, es un poquito después, de fin de año, de la reunión de fin de año. Estábamos casi todos ahí, faltaban 2 que estaban en Estados Unidos y alguno que no había ido. Pero para que tengan un poco de contexto de cómo era la tecnología en ese momento que teníamos, una aplicación de base Node.js, todo JavaScript, no estaba TypeScript en ese momento de moda, existía pero no lo usábamos, hoy sí. Pero la versión era 0.12 de Node.js, hoy está en la versión 24. Pasaron cosas. En el frontend usábamos Ampersand.js, un framework de cuando estaba la guerra de los frameworks, no sé, 10 años atrás. Así como hoy hay guerra de modelos y de Cursor, Windsurf y todo esto, en ese momento era Grant, Gulp y Ampersand y Handlebars y Mustache y todo. Antes de que React fuera el rey. Todos los días salía uno nuevo. Bueno, base de datos, teníamos MongoDB en su versión 2.6, hoy está en la versión 8.2. También pasaron cosas. Ese es el contexto. Y una de las primeras cosas que creo que hicimos que estuvo muy bien fue enfocarnos en el entorno de desarrollo local. Y básicamente esta es la historia de cómo un bug nos mostró ese camino a, che, ¿cuál es la developer experience que queremos? ¿Cómo queremos que se trabaje y se codee en Mural? Básicamente pasó por esto. Esta era mi segunda semana en Mural, tampoco es que entendía mucho cómo funcionaba. Muy simplificado, la interacción de los usuarios era a través de, obviamente, el cliente web, le pegaban a nuestra API, y en función de las cosas que pasaban, depende de qué hacía el usuario, se encolaban ciertos eventos en unas colas y había unos workers, background, que desencolaban eso, procesaban algunos datos y le mandaban mails a los usuarios, ¿no? Tal persona se unió a tu mural, o tal persona, si querés exportar un mural en PDF, bueno, aquí está el link para que te lo bajes. Bueno, había uno de esos mails que era el Activity Summary, ¿no? El resumen de actividad, que era la única manera que nosotros le damos a nuestros clientes de saber cómo se estaba usando
en su entorno la herramienta, o sea, cuántas personas entran, cuántas personas colaboran. Básicamente era su forma de saber si nos estaban pagando por algo útil o no. Bueno, esos mails no estaban saliendo, no estaban llegando. Y nos decían, che, ¿qué pasa? Y si yo no sé si mi gente está usando tu producto, no te pago más. Era un problema. Entonces, bueno, me dicen, che, no andan los mails. Bueno, arreglémoslo. Bueno, arreglalo. Ok. Segunda semana. Me fijo así en el codebase. Che, no encuentro código de mails. O sea, encuentro queue, no hay un send mail. No, eso es otro proyecto que son los jobs, le decían. El repo es este. Ah. ¿Y dónde corre esto? Le digo. No, esto corre en Heroku. Nosotros corríamos todo en Azure, pero no, esto corre en Heroku. No sé si conocen Heroku, fue el primer serverless, digamos. Magia en su momento. Bueno, denme acceso, no sé qué. Me fijo, digo, bueno, ¿y esto dónde vemos cómo funciona esto? O sea, ¿hay algún dashboard, métricas, registro de errores? Nada. Está Heroku, fíjate. Bueno, me metí, logs, lo único que podías ver era logs. Me fijo en logs y había stack traces. Digo, ok, evidentemente hay algo mal. Me bajo el código, trato de correrlo para reproducirlo. No anda, no arranca. Pruebo un par de horas. No, che, esto no lo puedo levantar. Ya con vergüenza digo, chicos, ¿alguno sabe cómo levantar esto? Porque no. No, que los shows, no. ¿Viste esa laptop que está ahí? Solo ahí corre. No corre en ningún otro lado. Bueno. Abrí el laptop, arreglé el problema, pushé. Dije, esto no es aceptable. Hay personas que nos están pagando miles de dólares y se rompe esa laptop. Bueno, y le dije al CTO, che, dame un par de días que quiero hacer que esto pueda correr en cualquier máquina. Bueno, invertí en eso, me bajé el código. Aparte, era una versión de Ruby que estaba discontinuada, un desastre, no había imagen de Docker base para esa versión de Ruby. Gracias al ruso random que subió esa imagen que pude usar, la usé, anduvo y finalmente lo que dije, bueno, pará. Quiero que todos en esta compañía puedan correr el sistema completo sin necesidad de configurar nada, de actualizar la versión de Ruby, de Node, de nada. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un entorno de desarrollo simple. Un archivo. Me llevó media hora. Ustedes, bueno, conocen Docker, me imagino, lo han oído nombrar, si no. En ese momento estaba empezando a hacerse muy famoso, yo ya venía usándolo. Docker Compose no existía, de hecho, era un proyecto open source que se llamaba Fig, pero yo ya lo venía usando y dije, bueno, esta es un archivo, ponerlo en el repo y que para correr lo único que tengas que hacer es Docker Compose up. Esa es la UX. Es lo único que tenés que aprender. Bueno, buenísimo. Anduvo, de repente todo el mundo podía debuguear los workers y otros servicios que tampoco sabía que estaban. Me fui enterando con los años. Pero bueno, no solo era fácil para los que ya estaban. Empezamos a crecer sostenidamente, entraban developers nuevos. Es como, che, bueno, día 1, laptop, ¿qué hago? Clonar este repo, Docker Compose up -d. Listo, puedes trabajar. Al final del día ya tenías tu primer commit. No tenías que saber nada, pero lo podías usar. Buenísimo. Buena decisión. Lo segundo que quiero contarles es el tema de ambientes de prueba. Una cosa que era muy buena de Mural era esto. Había una primera versión antes de que yo entre, pero después lo iteramos y lo mejoramos. Pero en síntesis es, hey, Mural es una aplicación que se parece a un juego multiplayer, ¿no? Hay muchos usuarios en un mismo Mural. Vos ves cómo se mueve el cursor, quién pone algo, quién escribe, ¿no? No es, yo tengo un form, vos tenés otro form, dos usuarios no se ven, no, te estás viendo con los demás, estás viendo lo que están haciendo. Eso es, en lugar de personajes, sticky notes, Fortnite, es lo mismo. Entonces, parte del ciclo de desarrollo era, hey, queremos hacer este feature que toca cierta cuestión de la colaboración. Bueno, un developer lo puede levantar en su máquina, 2 browsers y probar, está bien, pero hey, lo quiere probar la persona de producto, tal vez querés mostrarle a algún cliente. ¿Cómo hacemos? Bueno, te puedo decir, bueno, metete un servidor o a la nube, create una cuenta, levantá vos las cosas para hacer una prueba online de algo parecido a producción. Eso puede llevar mucho tiempo, puede ser difícil para un developer. Bueno, lo que hicimos es, agarro este mismo compose file,
que estás usando, hago algo muy complejo, que es todo eso, pero lo automatizo. Y a los developers le digo, lo único que tienen que hacer es, si hacen un branch, escriban en Slack, Mural env up, el nombre del branch. En 2 minutos van a tener un ambiente de prueba completo, igual a producción. Igual, muy parecido. Eso al día de hoy sigue andando. El entorno de desarrollo también. De hecho, hoy, desde el entorno de desarrollo, hoy es un CLI tool que detrás tiene Docker Compose, pero tiene más funcionalidades. Una de las funcionalidades es que desde tu CLI puedes levantar y bajar un ambiente, configurarlo. Lo único que tienen hoy es más features de estas cosas, pero siguen andando y siguen siendo parte de nuestro desarrollo, 10 años después. ¿Por qué está bueno? Porque, che, quiero probar esto, pum. Nada, y cuando decís, esto se mergea, listo. El entorno se borra solo, se limpia solo, no tenés que ocuparte de nada. Buenísimo. Y la UX, de vuelta, muy simple, Mural env up. Entonces, aprendizaje. Primero, nunca, volviendo a lo de los mails, nunca es demasiado temprano para invertir en observabilidad. Si no tienen dashboards, o sea, temas que puedan ver cómo están dando sus sistemas, si hay el error ratio, latencia, ese tipo de cosas, ténganlo, es muy importante, porque los van a necesitar. A nosotros nos costó, tuvimos que invertir, tuve que insistir mucho, pero pasó. Después, tenés que poder correr tu sistema entero de forma local, especialmente si estás en una startup. Hoy en día, Mural se puede hacer, necesitas una máquina potente, pero se puede hacer. Y la realidad es que hoy en día las computadoras son muy potentes. Había una época donde era imposible, pero hoy se puede. Y cuanto más parecido a tu ambiente a prod, mejor, porque vas a simular los problemas de networking, de latencias. Puedes probar failure modes como, che, ¿qué pasa si se cae este servicio? Bueno, puedes probar esas cosas si es muy parecido a tu entorno a prod, ¿no? Después, si hay partes muy complejas de lo que querés hacer, automatizarlas. Automatizarlas porque no querés pedirle a tu equipo de desarrollo que se ocupe de eso manualmente. Especialmente si son cosas complejas, porque el lugar de error humano es grande. Y esa complejidad la puedes esconder detrás de una UX simple que refleje la intención del desarrollador. Gol. ¿No? Y acá yendo a el quote de Alan Kay, que es uno de mis héroes, bueno, uno de los creadores del paradigma de objetos, el mouse y la interfaz gráfica. Él tiene esta frase que es: las cosas simples deberían ser fáciles, las cosas complejas deberían ser posibles, ¿no? Entonces, cosa compleja, hacela posible. Esconder atrás de una UX simple y de repente hiciste que lo complejo sea fácil. Una UX buena siempre es simple. Vamos a la parte más de hypergrowth, ¿no? O sea, de cuando pasó esto. Digo, diciembre de 2019, éramos 100 más o menos. Fue la última vez que Mural se encontró por completo en una habitación, en un lugar. Después ya no entrábamos. Pueden ver ahí a la derecha, bueno, de aquel lado, sticky notes. Hacíamos actividades con físico, ¿no? Cuando nos juntábamos en persona. Última vez que nos vimos en persona todos. ¿Por qué? Bueno, porque en marzo de 2020 pasó esto, ¿no? Esto, así es como se ve el hypergrowth en los dashboards, ¿no? Si se fijan, más o menos a la altura del 15, 10, 15, que es cuando nos empiezan a encerrar, empieza a crecer, y de repente teníamos récord de tráfico todos los días. De hecho, bueno, sí, era así, y así fue. Así es como se ve, así es como se siente. Es terrible. Los 6 meses desde marzo de 2020 hasta septiembre, octubre de 2020, yo y mi equipo trabajamos 24/7. Solo parábamos para dormir, para comer, para ir al baño. Es muy, muy estresante, es muy difícil. Lo primero que pasó, el primer problema que tuvimos fue un cuello de botella en la colaboración en tiempo real. Síntesis de cómo funcionaba esto. La API, obviamente los usuarios se comunicaban con la API desde el cliente. La API publica esas acciones de, bueno, editaste un sticky note, agregaste una imagen, etc. en Redis. Redis era nuestra base de datos PubSub para el protocolo real-time que teníamos, es decir, la comunicación de WebSockets, ¿no? Los usuarios se conectaban, además de a la API vía HTTP, por WebSockets a los servidores de real-time. Y ahí es donde, no sé, si estamos vos y yo en el mural y yo muevo el cursor, esa información te llega por WebSocket, porque no es algo que quieras persistir. Es como información transiente que querés muy rápido, además, para mantener esa ilusión de real-time. Si estás moviendo un sticky note, ese tipo de cosas. Esa cosa en tiempo real, por ahí.
¿Qué se imaginan que pasó acá? De repente un montón de usuarios son el servidor de Realtime y un día se cae todo. Che, ¿qué pasa? No, Redis está en llamas. ¿Qué hacemos? Decimos, escalar horizontalmente. Pone más. Bueno, Redis es una base de datos que no está diseñada para escalar horizontalmente. Es una base de datos común. Bueno, está buenísima, pero no teníamos, por lo menos en el offering que usábamos nosotros, no teníamos una forma de ponerle otro al lado y que haya distribución o sharding, digamos, automática. Y otro problema que teníamos es si agregábamos más servidores de real-time, porque vos decís, bueno, es un problema de compute. No, le estás dando más peso a Redis, ¿no? Porque el problema que teníamos nosotros era este. Colas, típico problema de colas. Investigación operativa, no sé si esa materia está aquí, pero cuando la estudié yo, era eso, cómo distribuir la carga en colas de supermercado. Nosotros teníamos una sola cola de supermercado y un solo cajero. Si poníamos más servidores real-time, eran más colas de supermercado para el mismo cajero. No funciona eso. La solución que teníamos que hacer era, bueno, múltiples colas, un cajero por cola. Como se imaginarán. Sharding, real-time sharding, ¿no? Esta es la versión final. Para, básicamente, tuvimos que tocar nuestro protocolo, encontrar una lógica para enrutar requests de real-time de WebSockets, que no es lo mismo que HTTP. Bueno, pero esto lo teníamos que hacer con el avión en llamas. O sea, estábamos todos los días llegando a pico y teníamos que sacarlo ya. Y esto lo hicimos porque si no, Mural no existía. Si no hacíamos esto, teníamos que cerrar la persiana. No había, se nos iban a ir todos. Pues la gente, si está en la cola mucho tiempo, se te va a comprar otro lado. Lo arreglamos en 130 horas de trabajo ininterrumpido, salvo para dormir. Empezamos un martes, terminamos un domingo. Un equipo de 4 desarrolladores, 2 SREs, yo era uno de esos SREs, una persona de QA y el CTO, todo el tiempo con, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Entrábamos a Mural cuando funcionaba, nos poníamos de acuerdo, bueno, vos llévate esto, vos llévate esto, vos llévate esto. En 2 horas hablamos de vuelta y vemos dónde llegamos. Así, pa. En 130 horas lo resolvimos. Fue el fit de ingeniería más increíble que me tocó hacer. Toda gente brillante, afortunadamente. Cuando salimos, no tuvimos downtime, no tuvimos bugs y bajamos el CPU usage de Redis de 100 a 5%. Gol. Ese mismo esquema sigue hoy, fuimos mejorando el protocolo, pero no hubo que... O sea, lo podemos escalar, entre comillas, ad infinitum. Aprendizaje de esa experiencia. Ninguno de ustedes, ninguna de sus compañías está lista para escalar exponencialmente. No puedes estar listo. No puedes. Puedes estar listo para escalar 2, 3, 5 veces. No estás listo para escalar 20 veces. No en una semana. Nadie. Hay cosas que se pueden romper que nadie tiene idea de cómo se pueden romper. Las bases de datos en particular, cuando hay mucho crecimiento, se empiezan a comportar de forma muy rara. Un grupo muy pequeño, muy enfocado y alineado de personas talentosas pueden hacer cosas increíbles en muy poco tiempo. Obviamente no puedes exigirles que todo el tiempo estén haciendo todo increíble porque te cansás. Pero bueno, cuando hay una necesidad y hay voluntad, se puede. La contracara de eso es que depender de héroes para resolver problemas complejos, difíciles y urgentes no es una estrategia sostenible, viable, ni deseable. No querés que pase eso. Pero si estás en hipercrecimiento, lo vas a necesitar. Entonces, si te empieza a pasar eso, tenés que saber, hey, cuando se prenda a fuego todo, vamos a tener que estar. Bueno, lo último, si hay una base de datos en tu camino crítico que no es fácil de escalar horizontalmente, ahí vas a tener un problema si entras en hipercrecimiento. O sea, tengan en cuenta, revisen sus arquitecturas, porque bueno, justo este problema con Mongo no lo tuvimos. Tuvimos otro problema. El peor incidente que tuve que afrontar en mi vida, estuvimos caídos 17 horas. Este gráfico que ven acá es la latencia desde la API al servidor de Mongo. De repente estaba todo bien, no cambiamos nada. 1 segundo de latencia, 2 segundos de latencia. A la base de datos, que deberían ser 100 milisegundos, 50. Más de 100 milisegundos estás en el horno. Bueno, empezó a pasar, no sabíamos qué pasaba. Les cuento un poco cómo era esto, nuestra toponomía, o topología en realidad. East US, región principal, 3 servidores, West 2, como en caso de failover, de que se caiga el data center, etc. Estas letras, primary, secondary y árbitro, la arquitectura de MongoDB te permite
como escalar horizontalmente. De esta manera usan un algoritmo de decisión de primarios que se llama Raft, que necesita que haya miembros impares, se hace una votación entre los miembros, no importa. La cuestión es que uno de estos nodos de EastUS se nos había caído, uno de los nodos de datos, y por esta arquitectura que teníamos, entró en un failure mode que nosotros desconocíamos, porque veníamos usándolo desde Mongo 2.6, donde ese failure mode no existía. Con los upgrades a 3. algo, se introdujo ese failure mode que nosotros no conocíamos, que nuestro proveedor de base de datos no nos contó, y no podíamos recuperarnos. No sabíamos eso, nuestro proveedor de base de datos tampoco nos supo decir qué pasaba. Bueno, incident response. Videollamada, compartiendo los logs, 17 horas duró esa llamada en Zoom. Alguno se quedó dormido, hay algún ronquido grabado en algún momento. Estábamos con el chat con el soporte, nos decían, bueno, te cambio el disco, te inicio esto, no sé qué. No funcionaba, no podíamos levantar, fue durísimo. Todos encerrados aparte, sin bañarnos, un asco. Y llegó un momento que a la hora, no sé, 1000, ya, ¿qué hago? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y afortunadamente, mi gran amigo Marcos, síganlo en Twitter, es un genio, ingeniero de Dagger, el nuevo proyecto del creador de Docker, grosso. Lo conocí jugando al Quake, 2001, nos hicimos amigos ahí. Y después nos reencontramos a través de comunidades, de development. Pero bueno, yo sabía que él sabía mucho de escalar bases de datos críticas. Escribo, man, tengo un bardo mal, estamos caídos, no sé qué. ¿Me puedes dar una mano? ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Me dice, sí, ¿estás en una Zoom call? Sí, pasame el link. Pum, sumo. Muchachos, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Muéstrenme, ¿qué está pasando? No, bueno, esto, qué sé yo. ¿Probaron sacar el lado oeste de la ecuación? ¿Cómo? Si cortan el cable entre el oeste y el este. No, mirá, nuestro proveedor dijo, córtalo. No, pero el proveedor, córtalo. ¿Viste la bomba? El cable rojo. ¡Pa! Cortamos ese cable, todo volvió a la normalidad. Gracias, Marcos. El que sabe, sabe. Y el que no pregunta. No, bueno. Después entendimos qué pasó. Pero hicimos un root cause análisis, todo lo que quieran. Pero gracias, Marcos. Aprendizajes. No ahorres dinero en tu proveedor de base de datos. Después, obviamente, nos cambiamos de proveedor a ahora MongoDB Atlas, que es el mejor. Son los oficiales, de hecho. En ese momento no existía. Pero, bueno. Paga el tier de soporte más alto. Hacete experto en la base de datos que usa tu producto. Vas a necesitar un experto en la base de datos de tu producto. Hacete bueno en manejar y responder a incidentes. Es una gimnasia. Siempre que haya un incidente, o sea, ten un protocolo escrito, respetalo. Siempre, apenas terminás, hace un root cause análisis. Documentalo los failure modes. Porque yo para preparar esta charla me fui al root cause análisis de este incidente. Estaba todo disponible. Si no te olvidás después. De ahí tienen que salir action items para mejorar siempre. Tener una red y comunidad de colegas, amigos, comunidades como ayer nos contaron, importantísimo, formen parte, vayan a meetups, hablen, cuenten los problemas que tienen, che, se me rompió esto, ¿quién me puede ayudar con esto? Importantísimo. Y por último, escalar es difícil, escalar es muy difícil. No estás preparado, se te va a romper cosas que no sabías que existían, no vas a saber qué hacer, te vas a desesperar, es difícil. Cuando terminó ese incidente de Mongo, tuiteé, scaling is hard. Mati Wolowski, fundador de OutZero, una de las mejores compañías de los últimos años, genio total, todo mi respeto hacia él. Ellos habían pasado por esa experiencia de hipercrecimiento poco antes. Me responde eso. Sí, pero se pone mejor. Y se pone mejor. Un año después de ese incidente, Times Square, 2 billion valuation. Joda, todo bien. Pero fue duro. Vale la pena el sufrimiento. Un poquito de las claves que quiero que tal vez se lleven hoy. Hay que maximizar la velocidad de iteración. Es decir, no es escribir código rápido. Hoy el bottleneck no es ese. Es desde que creemos que hay que hacer esto hasta que eso está funcionando,
O sea, es lo que pasa cuando codeás, antes de que codeás y después de que codeás. Eso es iterar. Tenés que hacer que eso sea lo más rápido, pronto posible. Shipear poquito, shipear rápido. Y estoy seguro que donde están hay oportunidades para que eso sea más corto, para que eso sea más rápido. Si en tu organización no hay alguien haciendo eso, convertite en esa persona. Porque es un multiplier. Vos podés decir, bueno, pero te ahorro 10 minutos. ¿Cuánto es 10 minutos? 10 minutos todos los días, todas las horas, por 50 developers, es mucha plata. Y entre dos compañías que tienen talento similar, va a ganar la que va más rápido. Fin. No hay discusión. Entonces, necesitamos siempre a alguien que esté pensando en esto. Idealmente todos. Lo otro es maximizar el uptime, ¿no? Está esta otra parte que es, che, tengo que ir rápido, pero no puedo estar prendido fuego todo el día. Porque si shipeo rápido y se rompe... Para eso, importante la observabilidad, poder ver cómo están dando, poder hacerle preguntas a los datos, tomar decisiones en función de datos. Hacerse bueno en responder incidentes, tener una rotación on call, tener una gimnasia, failures documentados. Importante ejercitarlos, un músculo que se ejercita, incident response. Bueno, y desde el lado del desarrollo, test automatizados, clave para prevenir bugs, ¿no? O sea, para atajar. No vas a atajar todo y no vas a detectar problemas de escala, pero hay otros problemas que te lo vas a ahorrar. Entonces, todo esto habla de dos cosas. Una es throughput y otra es estabilidad. Throughput es una palabra difícil de traducir al español porque no es ni rendimiento, ni output, ni, es, bueno, básico. Yo lo explico como cuánto y qué tan rápido shipeas, ¿no? Es como no sé, en hidráulica, flujo, digamos, o en eléctrica, flujo, ¿no? Y bueno, y después estabilidad, ¿no? Si shipeas rápido, ¿qué tan estable estás shipeando? ¿Cuánto se te rompe? ¿Qué tan rápido podés volver a un estado saludable? Esto básicamente es destilar en dos palabras el concepto de DORA Metrics, que si no lo conocen, les recomiendo que lo investiguen. Son métricas para entender un poco cómo está funcionando como equipo, como compañía, alrededor de esto. Es muy importante, obviamente, priorizar throughput. Vos, si no vas rápido y sos estable, sos, no sé, Salesforce, Confluence, todo bien, pero no me interesa. Si sos una startup tenés que ir rápido y tenés que tratar de ser estable. Y eventualmente, si tenés clientes muy tipo clientes corporate, enterprise, necesitas ser estable. A ellos les importa que seas estable antes que seas rápido. Pero si no sos rápido, a tu competencia no le vas a ganar. Bueno, y para cerrar, ¿cómo sigue esto, no? Bueno, no es el futuro, es el presente y hay, ¿no? Pasamos de escribir código a revisar código. O sea, supongo que varios de ustedes, idealmente todos, están usando Cursor, Windsor o alguna de estas herramientas, Claude, whatever. Entonces ya el cuello de botella no es ese, el cuello de botella es otro. De repente todos tenemos que revisar código. Es como, es mucho más difícil leer código de otros que escribirlo. No solo eso, revisar código es no solo, che, está bien puesto el if, es, ¿por qué queremos hacer esto? Si hay 7 pull requests que tengo que revisar, ¿cuál tengo que revisar primero? ¿Dónde está mi tiempo? ¿Dónde priorizo? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cómo decidís entre dos cosas? De hecho, ¿cómo decidís a qué agentes vas a poner a hacer qué? ¿Qué issue va primero? ¿Qué querés shipear antes? Acordémonos, la iteración no es solo el código, es todo lo que está alrededor también. Entonces, de repente nos convertimos más que en developers, un poco en ingenieros, ¿no? Que eso es lo que nuestro título dice, entender problemas, priorizar, análisis de riesgo, pero por otro lado, decir qué va primero, qué shipeamos cuándo, por qué hacemos esto, por qué lo queremos hacer de otra manera o no, en equipo aparte, distintas personas. Entonces, en última instancia, estamos tomando decisiones administrativas. Eso es un poco lo que terminamos haciendo. ¿Qué sale? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué más quiero que haga? Y digo esto porque voy a ir un poco al pasado. En 1979, en IBM se hizo una presentación y quedó esta filmina que para mí es extraordinaria. 79, que dice: A computer can never be held accountable. Accountable es hacerse otra palabra difícil de traducir, ¿no? Pero básicamente pagar los platos rotos, ¿no? O echarle no puedes responsabilizar a una computadora de la misma manera que responsabilizas a un humano
Por lo tanto, una computadora nunca puede tomar una decisión administrativa. 79. Ya se venía trabajando en AI hace años. Y yo creo que esto es muy interesante para que pensemos este mundo, ¿no? De repente todo AI, ¿no? Ahora, si vos automatizaste todo y se construye y se shipea automáticamente todo, no hay ningún punto de revisión, nada, todo auto. De repente, por eso salió tu código, el código, no tuyo, el de tu AI, borró registros, apagó un sistema porque costaba mucha plata y eso hizo que un tren choque, no sé. Tiene consecuencias. Entonces, las decisiones administrativas tienen consecuencias. Por eso una computadora no las puede tomar. Porque no tiene riesgo la computadora. ¿Qué le vas a hacer? ¿La vas a apagar? Entonces, el futuro de nuestro trabajo es entender esto. Tenemos que tomar decisiones administrativas de tecnología, como ingenieros. Y de a uno es fácil, pero no trabajamos solos, trabajamos en equipo, ¿no? La palabra clave para tomar decisiones en equipo es alineamiento. Es esta última instancia donde, hey, ¿estamos todos en la misma página? Hey, ¿creemos en lo mismo? ¿Entendemos cuáles son nuestros objetivos? ¿Por qué? Porque nos alineamos y después cada uno va a hacer lo suyo. Y vas a tener que tomar una decisión, vas a tener que revisar un pull request, vas a tener que revisar un diseño, vas a tener que ver data, analytics, hey. Y cuando tenés que tomar la decisión, tenés que pensar en ese marco conceptual con el que te pusiste de acuerdo con tus compañeros, que se llama alineamiento, ¿no? Decir, bueno, ¿esto contribuye a estos objetivos? Cuando tenés que decidir qué story va primero, che, ¿qué hacemos primero? Bueno, ¿cuál nos acerca más al objetivo que tenemos? Esta, bueno. Esa es la clave para mí, de entender que como ya no tenemos que poner tanto tiempo en escribir código, pongamos tiempo en alinearnos, ¿no? Porque así es como vamos a tomar las mejores decisiones. ¿Y cómo hacemos para alinearnos? ¿Cómo hacemos los seres humanos para alinearnos? De la misma manera que lo hacemos hace 40.000 años. Viendo en grupo algo, hablando de eso, tomando decisiones en conjunto, efectivas. En lugar de una videollamada donde, bueno, para mí esto, bueno, para mí esto, bueno, para mí esto, eso se tiene que convertir en, para nosotros, esto. Pasar de la primera persona del singular a la primera persona del plural. Eso es alineamiento y lo hacemos viendo. Gracias. Eso es lo que tenía para decirles.